Gracias a Dios. Puedes tomar tu lugar, mi querido hermano, puedes tomar tu lugar. Gracias a Dios por todo. En esta tarde, hermano, en esta tarde, justo el mensaje va relacionado con ese deseo, va relacionado con ese anhelo de que sea Dios quien nos renueve, de que sea Dios quien nos transforme. Y sabes, hermano, este mensaje en esta tarde lleva un doble propósito. El primer propósito es que si tú ya lo conoces y si tú ya lo tienes, que hagas una consagración de nuevo. Pero que si en esta tarde tú no lo conoces, sea el momento en el que con una decisión tú te puedas acercar al que vamos a hablar en un momento. El tema se titula De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Déjame ponerte en contexto un poquito, hermano, de lo que es de la muerte a la vida. A lo largo de nuestra vida, independientemente si somos jóvenes o si ya somos adultos, tú podrás estarte o haberte dado cuenta de que has pasado la gran parte de tu vida tratando de construir algo duradero. Has pasado el tiempo, la mayor parte de tu vida, intentando conseguir cosas que a tu criterio valen la pena. Y cuando somos adultos nos preocupamos por dejar cosas que dejen huella en nuestros hijos. Han pasado años o hemos pasado años pensando que estudiar y tener un grado académico superior era la forma más rápida para poder lograr nuestros sueños. Quien no lo ha hecho así, ha pasado años de trabajo, ha pasado años de actividad física, donde lo único que se han acumulado son padecimientos, enfermedades o molestias. Hemos pasado años invertidos en la crianza de nuestros hijos, todo con el objetivo de volverlos una mejor persona. Pero seamos honestos, al final del día, cuando ya todo ha terminado y estás a punto de dormir, ¿no llega en ti el pensamiento de, ¿en verdad valió la pena? ¿Estás satisfecho con lo que has logrado? ¿Lo que has logrado y los años que has invertido en ello te dan paz? ¿O solamente despierta en ti el deseo de querer seguir teniendo más? Y entramos a una de las paradojas más impresionantes del ser humano, donde el ser humano se esfuerza por tenerlo todo, trabaja por tenerlo todo, lucha por tenerlo todo, y aún así, en su soledad se siente vacío. Hermano, hoy en esta tarde, si tú te has sentido así, quiero preguntarte, ¿de verdad ha valido la pena? ¿De verdad eso que has intentado, eso que has logrado, vale la pena por tu paz mental? Pero hermano, en esta tarde el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de lo que yo quiero hablarte, no es de un acto religioso o no es de una tradición como ritual, sino quiero hablarte de una de las doctrinas más importantes en la Biblia, la salvación. Ayúdame, hermano, a buscar en tu Biblia la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. Y si lo encuentras, por favor ayúdame. Versículos del 1 al 10. Te repito nuevamente la cita. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10.
Con un amén me contestas si ya lo tienes. Por favor, ayúdame y ponte de pie. Ponte sobre tus pies. Si ya lo tienes, hermano, por favor, ayúdame con tu mirada. Voy a darle lectura. Sigue tú la lectura que voy a hacer. Empezamos con el versículo número 1. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así puestos de pie, hermano, Padre, te damos gracias por estar hoy reunidos en tu bendito nombre. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, así como los has traído a este lugar, que cuando salgan de este lugar, salgan diferente a como llegaron. Padre, te pedimos que su hambre sea saciada solamente con tu palabra. Padre, rogamos de tu Espíritu Santo, que Él sea el que nos redarguya, que Él sea el que nos recuerde, pero también el que nos consuele. Padre, ayúdanos a preparar nuestro corazón, a preparar nuestro entendimiento. Padre, que cualquiera de mis hermanos que tenga un obstáculo que pueda interferir con tu palabra, justo en estos momentos pueda ser depositado delante de ti. Padre, que tu palabra no tenga ataduras, que tu palabra no tenga obstáculos, pero que sea expuesto de la manera más clara posible. Padre, te pedimos por esta congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte, mi querido hermano. De la muerte a la vida, de la muerte a la vida. Si tú me quisieras, o como algún día alguien me preguntó, ¿cuál es el método para poder evangelizar? ¿Cuál es el método correcto para poder evangelizar? La verdad es que no hay. La verdad es que cada quien va a poder evangelizar según el Espíritu Santo lo que ponga en tu boca. Pero si tú me preguntaras por un método, lo que acabamos de leer son los pasos para poder llevar a una persona a los pies de Cristo. Pero hermano, déjame ponerte algo importante. Acabamos de leer un pedazo de la escritura dirigido a los efesios, en la ciudad de Efeso. Y para poder entenderlo, quisiera hablarte de lo que es el contexto, para que tú te des cuenta de por qué Pablo escribe esas palabras. Efeso era una de las ciudades, en su momento, más importantes del Imperio Romano. Era una ciudad que económicamente le daba mucho al Imperio Romano, por lo cual la ciudad de Efeso estaba considerada como un punto importante para poder llevar a cabo la conquista del Imperio Romano. Importante, ¿por qué? Porque tenía lo que era considerado en la antigüedad una de las 7 maravillas del mundo: el templo a una diosa, el templo a la diosa Artemisa.
La diosa Artemisa tenía un sitio, una construcción tan impresionante que era el sitio de atracción de muchísimas personas. Y los habitantes de Éfeso rendían culto a esta diosa. La consideraban la diosa de la prosperidad, la consideraban la diosa de la abundancia. Incluso estableció uno de los principios de cómo funciona un banco. Las personas, en su interés de que esta diosa prosperara su economía, iba y llevaba todas sus riquezas y las depositaba en el templo de la diosa Artemisa, esperando que la diosa las multiplicara y los prosperara. Funcionaba como un banco, pero también, hermano, en esta cultura, en los efesios, vivían bajo un ambiente religioso y espiritual, a tal grado que ellos creían que en el aire se podían mover espíritus tenebrosos, que en el aire se podían mover seres malignos, y dejaban bien claro dos grupos sociales: el grupo social de los judíos y el grupo social de los impíos. Y eran dos clases sociales bien marcadas, donde los judíos practicaban algunos rituales, y como los impíos no lo conocían, los judíos decían: nosotros por practicarlo estamos más cerca de Dios. Nosotros por hacer lo que Dios nos dice, nosotros tenemos de nuestro lado a Dios. ¿Y cómo veían a las personas que no lo practicaban? Como unos pecadores. Ellos creían, hermano, fielmente en la práctica de algunas cosas. Ellos practicaban la circuncisión, y para ellos la circuncisión era una señal de ser un judío legalmente oficial. Ahora, ¿cómo crees que andaban preguntándole a la gente si tenía o no tenía la circuncisión? Muéstrame para comprobar que verdaderamente eres judío. Muéstrame, porque solamente así Dios va a estar de tu lado. Ellos practicaban el ritual de la abstinencia de alimentos, y ellos sabían, porque en el libro de Levítico había alimentos prohibidos, y ellos no los comían y decían: nosotros no lo hacemos, por eso Dios está de nuestro lado. Ellos practicaban el día del reposo, y a los que no los practicaban solamente les decían que eran pecadores. Y estas prácticas lo único que levantaban eran barreras sociales y espirituales. Los que los hacían se sentían merecedores del poder de Dios, y los que no los hacían los condenaban por no hacerlos. Y el mensaje de Pablo lo podemos resumir en tres aspectos. Ya no hay posición social jerárquica para poder obtener el favor de Cristo. Delante de Dios todos somos igual. Y después les dice: no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar el favor de Dios. Cristo ya lo hizo en forma de sacrificio, y todo tiene un propósito diferente. Hay un camino nuevo, el cual también Cristo ya lo dio. Y cuando los efesios escuchan esto, imagínate cómo estaban, confundidos, porque ellos valían por sus costumbres, valían por sus tradiciones, y ahora llega alguien que les dice lo contrario. Y vemos a un Pablo, hermano, vemos a un Pablo que antes de llegar a la salvación les hace ver la condición de su pasado. Con esto quiero llevarte al punto número 1. Mi pasado, tu pasado, el diagnóstico de lo que eras y de lo que yo era. Muchas veces, hermano, el significado de la palabra salvación ni lo sabemos. Cuando a veces alguien pregunta: ¿eres salvo? La pregunta es: ¿de qué? ¿Salvo de qué? ¿Estaba condenado o qué? Ni sabemos el significado de salvado, hermano. Muchas veces ni conocemos el significado real. Y Pablo detalla, imagínate a Pablo como un médico que pone una radiografía, y en la radiografía explica la radiografía y le dice la condición en la que se encuentra el paciente. La radiografía de la condición humana empieza con palabras muy duras: estabas muerto.
Estabas muerto. Y esto es grave, hermano. ¿Por qué? Porque no nos da una esperanza. No nos da un dato en el cual tú puedas hacer algo por ti mismo. Dice, estabas muerto. No dice, estabas enfermo. O estabas empezando a enfermarte. Te da la culminación y te dice, estabas muerto. Pero aquí quiero hacerte una aclaración. ¿A qué tipo de muerte se refiere Pablo? Porque los efesios estaban vivos, estarás de acuerdo conmigo. El pueblo de Efeso al que le llegó esta carta estaba vivo, pero les dice muertos. ¿A qué tipo de muerte se refiere? Espiritual. A la muerte espiritual. Ellos vivían, pero espiritualmente estaban muertos, adorando a una diosa pagana, creyendo en el poder de una diosa, creyendo en tradiciones, creyendo en rituales, creyendo en prácticas. Estaban muertos. Y Pablo les da la razón por la que este pueblo de Efeso está muerto espiritualmente. Razón número uno. El pueblo de Efeso estaba muerto por seguir la corriente de este mundo. Hermano, qué difícil es vivir bajo la presión social para poder encajar en un grupo. Qué difícil es para los jóvenes ahora vivir en un mundo donde tienes que hacer algo incorrecto para poder encajar con ellos. Qué difícil es para un joven negarse a cosas que los demás jóvenes hacen por agradarles. Vivimos en un mundo donde tienes que agradar a alguien dejando a un lado tu convicción para volverte popular. Vivir en este mundo que te presiona y te dice qué ropa debes de usar, aunque tú sepas que no es lo correcto. Cómo te tienes que vestir, a pesar de que sabes que eso no está bien. Incluso llegar a amar a alguien que no te contradice para tú creer que es el amor verdadero. El amor donde ahora es más importante cómo te ves que cómo te sientes. Vivimos en un mundo que ofrece alternativas que te van a dar una cierta comodidad, pero que en su interior llevan algo destructivo, como el esoterismo, como la astrología, como el aborto, como el feminismo. Que dentro de estas corrientes ideológicas hay algo para destruirte a ti o destruir a la familia. Qué difícil es vivir en un mundo donde los rituales se siguen haciendo y están espiritualmente muertos por seguir la corriente de este mundo. Punto 2. ¿A quién se obedece? Si sigues la corriente de este mundo, ¿de quién haces la voluntad? ¿De quién haces la voluntad? Pablo dice, el príncipe del aire. ¿Tienes idea de quién es el príncipe del aire? El diablo. Entonces no solamente sigues las corrientes de este mundo, sino también obedeces al que pone en tu mente pensamientos equivocados, donde te mete pensamientos que te hacen sentir libre, pensamientos que no ofenden a nadie, pensamientos que te dan libertad y te dicen, si tú puedes hacer lo que quieras, ¿por qué tienes que pedirle permiso a alguien? Si es tu cuerpo, ¿por qué debes de pedir autorización? Explora con tu cuerpo, nadie manda sobre él. Atrévete a explorar lo desconocido, sino cómo vas a saber si te gusta o no te gusta. El príncipe del aire es el diablo y pone en tu mente pensamientos que parecen ser libertad, pero en verdad, hermano, yo quiero decirte algo. En verdad eres libre.
Acabo de ver En verdad eres libre con esos pensamientos. Me pidió que la mataran, pero Eres- no entiendo por qué bien. ¿Eres libre con esa forma de pensar? Hermano, la verdad es que no. Esos pensamientos no te dan libertad. El verdadero objetivo del diablo, ¿sabes cuál es? Que sigas pecando. Y el Evangelio de Juan no lo dice. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Amén. ¿Qué dice, hermano Benjamín? Jesús les contestó, muy verdaderamente les digo, todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. Entonces, hermano, este tipo de pensamientos lo que te hace es esclavo. Entonces resulta que el diablo no te va a dar libertad. El diablo te va a esclavizar. Por eso podemos entender cómo hay jovencitos que a corta edad empiezan a caer en las drogas y de adultos siguen siendo adultos que consumen drogas. Vemos cómo hay jovencitos que de jovencitos prueban por primera vez el alcohol y siguen siendo adultos que siguen consumiendo alcohol. Entonces, ese pensamiento les dio libertad. Ese pensamiento los esclavizó aún más. Se volvieron esclavos del pecado. Todo por un pensamiento que te hacía sentir libre. Pero en su interior no era libertad, en su interior había esclavitud. Estaban muertos por seguir las corrientes de este mundo, estaban muertos por obedecer al príncipe del aire y estaban muertos por satisfacer a los deseos de la carne. Hermano, aquí es lo más terrible, porque cuando pasa esto, ya no te importa si es correcto o no es correcto. Tu carne lo quiere y tu mente lo justifica. Tu carne lo anhela y tu mente te dice que lo hagas. Tu cuerpo sabe que es incorrecto y tu mente te dice, no pasa nada, hazlo. Hazlo, que tiene que lo vuelvas a hacer. Lo necesitas al grado que la fábrica de pensamientos necesita una razón para poder llevarlo a cabo. ¿Viste que te vieron mal? Desquítate. ¿Cuánto tiempo que no tomabas? Y mira, para que te traten así, vuelve a tomar. Necesita la fábrica de pensamientos una razón para volver a caer. ¿Y sabes qué pasa con tu prisión? Se eleva aún más. Porque entonces Pablo les está diciendo, muertos por tres razones. La corriente de este mundo, muertos por seguir al príncipe del aire y por satisfacer los deseos de la carne y tus pensamientos. Hermano, si este es el diagnóstico de la humanidad, ¿qué somos? ¿Qué somos? Esclavo. Ahí en la palabra de Dios dice, ¿somos qué? ¿Hijos de qué? ¿Hijos de qué? De ira. Hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Y sabes qué merecemos por eso? La muerte. ¿Cómo nos podemos presentar delante de un Dios santo si ese es nuestro diagnóstico? ¿Cómo nos podemos presentar delante de un Dios amoroso si eso es lo que somos? Hijos de desobediencia, hijos de ira. Hijos de ira, ¿sabes qué significa? Que la ira de Dios debería de ser descargada sobre nosotros. Que la ira de Dios se tenga que presentar en nosotros, porque su palabra es clara. La paga del pecado es Muerte. ¿qué merecemos? Morir. Morir. Y ese es el diagnóstico que Pablo les dice a la ciudad de Efeso. Ustedes viven así, ustedes su condición es así por esto y por esto. Ahora yo te pregunto,
Lo bueno que esto pasó en la ciudad de Efeso, ¿verdad? Esto ya no ocurre. Esto ya no ocurre en el 2026, 25, 26. 26, esto ya no ocurre en el 2026, ¿verdad? Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Y actualmente sigue habiendo hijos de desobediencia. Hay un cambio rotundo en el versículo 4. Porque si Pablo hubiera terminado su carta, en el versículo 3 es como estén atentos, porque Dios los va a destruir. Estén atentos porque es lo que se merecen. Pero el versículo 4 da un giro al destino de la humanidad. El destino de la humanidad, entonces establece ahora el punto número 2, un presente. Mi presente. Era nuestro pasado. Y Pablo da el diagnóstico de cómo era nuestro pasado. Pero también da un presente. Y en el presente incluye el tratamiento. Hermano, déjame decirte esto. Si alguien te cura de una enfermedad, es un médico. Si alguien te saca de un incendio, es un bombero. Y su acto fue heroico. Pero si alguien te salva de la condenación eterna, es un salvador. Y Pablo se encarga de presentar al único capaz de poder salvar a la humanidad. Que no haya dudas de que la salvación solamente es por medio de Jesús. Solamente. Y para eso hace ver cómo Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de la carta a los Efesios. ¿Qué dice? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Note estas palabras con las que Pablo encaja una condición y la traslada a un presente. Pone dos palabras. ¿Cómo empieza? Pero Dios. A ver, ustedes estaban muertos. Ustedes merecían que Dios tuviera la ira sobre ustedes. Ustedes y yo merecíamos que Dios nos castigara. Y después hace una conexión con un pero Dios. La iniciativa entonces, hermano, la iniciativa es y siempre será de Dios. Que nos dé a entender que la salvación no depende de ti o de mí. Que la salvación no depende de tu comportamiento. Que la salvación no depende de tu conducta. Que la salvación no depende de tus actos. Y vemos a un Dios que siempre toma la iniciativa. Vemos a un Dios que ya tiene el plan con nuestra condición. Él ya sabía cómo estábamos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? Pecados. Y pecados. Él ya sabía nuestra condición. Y aún así, fíjate este Dios tan grande. Sabe cómo estamos. Él ya nos conoce. Y aún así toma la iniciativa y nos busca. Porque además de que nos busca, es rico en misericordia. Déjame te desarrollo un poquito lo que significa misericordia, porque a veces misericordia la confundimos con lástima, y nosotros no tenemos un Dios que tiene lástima por nosotros. Misericordia significa no dar el pago que nos merecemos. Eso es misericordia. ¿Qué pago nos merecíamos? La muerte. La muerte. Entonces detiene ese pago y muestra misericordia con nosotros. ¿Y sabes cuándo se le va a acabar su misericordia? Nunca, porque es rico en misericordia, y su palabra dice que todos los días renueva
Su misericordia. Todos los días tiene un plan para ti en el que no te va a castigar como te lo mereces y como me lo merezco. Tiene la iniciativa, pero también tiene una razón para hacerlo. ¿Sabes cuál es su razón? ¿Sabes cuál es su razón? Su amor. Rico en misericordia y su amor. Su amor. Nos muestra su amor y ojo, pon cuidado en esto. Nos muestra su amor no por nuestra belleza, no por nuestros esfuerzos, no por lo que intentamos fingir para caerle bien a alguien. Él nos muestra su amor porque en su naturaleza está: Dios es amor. Donde en este mundo tienes que fingir para poder lograr algo. En este mundo tienes que poner una cara bonita para poder obtener algo. Vivimos en un mundo donde importa cómo te ves para poder vender o lograr algo. Pero sabes, Dios nos conoce con todos nuestros vacíos. Dios es el único que nos ha visto como realmente somos. Dios nos conoce con nuestras heridas, con nuestro dolor, y aún así, ¿sabes qué hace? Nos busca y nos ama. Déjame ponerte este ejemplo. ¿Alguien te podría amar cuando estás expresando una crisis de enojo? ¿Quién te amaría si te ve así? ¿Quién te amaría si te ve en una crisis de tristeza? ¿Quién te amaría si te ve en una crisis de ira? Nadie. Pero ¿sabes quién sí te ama a pesar de todo eso? Dios. Dios. Y es que a Dios, fíjate esto, a Dios no le importa lo bajo que has caído. A Dios no le importa que te intentes fingir para caerle bien a alguien. A Dios no le importa lo que tú intentes aparentar. Él te conoce en tu interior y Él quiere bajar a esa profundidad contigo para tomarte de la mano y sacarte de ella. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que solamente de lejos te dice y te auxilia. Es un Dios que está a un lado tuyo y te saca del pozo del abismo porque te muestra su amor. Y es que entonces, hermano, que podemos entender que es salvación, porque Dios es el único que no te deja en visto. Dios no te deja en visto. Dios te contesta. Y una vez que te contesta, ve y te busca. ¿Me buscabas? Aquí estoy. No te deja en visto. Es el único, dice la chaviza, que no te da un follow, no te da no me gusta, porque Él conoce tu situación, Él conoce tu condición, y aún así decide mostrarte tu amor. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación, anota esta frase porque quiero que recuerdes esto. La salvación no es un premio para los que se portan bien. La salvación no es un premio para los que se portan bien. Es un rescate para los que admiten que están hundidos. Eso es la salvación. No es un premio, no es un premio, es un rescate. ¿Y qué método utiliza Dios para lograr este rescate? Gracia. Utiliza la gracia. De ahí que nosotros creemos que la salvación es solo por gracia. La salvación es solo por gracia. Checa esto. Si depende de ti, la salvación, si depende de ti, se llama mérito. Si la salvación trabajas por ella, se llama recompensa. Pero si la salvación depende de Jesús, se llama gracia. La salvación es por gracia y Pablo se los deja bien en claro. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, porque les dejen claro que la salvación no se gana.
La salvación se recibe. La salvación no se gana, la salvación se recibe. Todo lo contrario a lo que vivimos en nuestros tiempos, donde uno de los pensamientos actuales es: esfuérzate y lucha por tus sueños, esfuérzate y trabaja, que al final lo vas a obtener. Hermano, por más que trabajes, por más que luches, por más que te esfuerces, nunca podrás pagar el precio de la salvación, porque es un regalo que no se compra con dinero, es un regalo que no se compra con tu comportamiento, es un regalo que no se compra porque tan bueno seas. Por eso con tristeza escucho en todos los sepelios, cuando la gente muere, siempre expresa una frase: era tan buena persona que de seguro se va a ir al cielo. Qué triste es saber que no es así, que no es por tu comportamiento, que no es por tu conducta, sino es un regalo inmerecido. La gracia, hermano, la gracia se puede ver reflejada en la cruz del Señor Jesús. La cruz demuestra que tú y yo no nos podemos salvar a nosotros. Y su palabra dice: para que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. ¿Te imaginas? Si esto fuera así, ¿qué sentido tendría que Jesús hubiera muerto por nosotros? ¿Qué sentido tendría si tú no puedes hacerlo? ¿Qué sentido tendría si tú lo puedes pagar? ¿Qué sentido tendría si tu comportamiento lo puede hacer? ¡Ninguno! ¿Te imaginas llegar al cielo y escuchar a alguien que dice: no sé ustedes, pero yo estoy aquí por lo que hice? No sé los demás, pero yo aquí estoy por lo que hice. Hermano, espero que cuando todos estemos en el cielo, si alguien nos pregunta: ¿por qué estás aquí?, la única respuesta válida sea: porque Jesús me salvó. Jesús me salvó, por eso estoy aquí. Te diremos: gracias, Señor, por morir en esa cruz, porque esa cruz era mía y tú tomaste mi lugar. Estoy aquí por ti, estoy aquí porque tú me salvaste. Esa es la salvación, porque si es por obras, ya no es gracia. Y si es gracia, no son por obras. Qué importante es entender la diferencia. Y es que, hermano, vemos que teníamos un pasado, vemos que tenemos un presente, pero entonces, ¿qué nos falta? Un futuro. Un futuro. Y es que la salvación, hermano, importante, la salvación no es ser librado únicamente de una condenación eterna. La salvación también involucra ser creado para nuevas cosas. Es que entonces aquí, hermano, es donde nosotros al mundo le decimos: ¿sabes por qué soy diferente? Porque soy salvo. ¿Sabes por qué hago estas cosas diferentes? Porque soy salvo. Es que tu identidad ya no la determina tu pasado. Tu identidad, tu condición ya no se reflejan en tu presente ni en tu futuro. Tu verdadera identidad está ahora reflejada en Cristo. No eres parte de un accidente, no eres un azar del destino, no eres un error de la naturaleza, no eres alguien que se equivocó y que estás vagando pensando quién eres. Eres alguien en Dios que va a ser transformado. Hermano, no tiene ningún sentido decir que eres salvo y seguir haciendo lo mismo. Déjame te reflejo esto. No puedes decirle a alguien que tú eres salvo y sigues viviendo de la misma manera. No puedes decirle a la gente que tú eres salvo y que crees en un Dios que te salvó si sigues en la misma vida. ¿Sabes para qué? Es para lo único que tienes que regresar ahí. Para salvar a alguien más, no para volverte a hundir. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Además de que Dios nos da vida eterna, además de que Dios nos salva, nos prepara un camino diferente, el cual no lo tienes que experimentar,
no tienes que abrir camino, no tienes que buscar el camino, solamente tienes que seguir el camino, porque esas buenas obras van a ser el reflejo de lo que eres ahora. A ver, entendámoslo. Ahora, las buenas obras que haces son evidencia de quién vive en ti. Las buenas obras que haces dan evidencia de que Dios te ha salvado y tú estás siendo transformado. ¿Entiendes por qué? No puedes decir que eres salvo y seguir viviendo de la misma manera. Ahí está el problema de nosotros como cristianos. Hay muchos que decimos que somos salvos y seguimos siendo lo mismo. No, hermano, no. Dios tiene un propósito en todo esto. En el versículo 10, ¿qué palabra ahora utiliza? Empiezo con un porqué, y este porqué es una afirmación. Porque somos hechura suya. Hermano, la palabra hechura viene del griego poiema. ¿A qué te suena la palabra poiema? ¿A qué te suena? Poiema. ¿A qué te suena? A un poema. La traducción más correcta de hechura es poema. ¿Sabes qué eres para Dios? ¿Sabes qué es para Dios? Un poema, el cual Dios todos los días lo está realizando. Todos los días te está transformando. Todos los días está escribiendo en tu vida. Todos los días te debes de sentir importante porque eres el poema de Dios. Ya no eres lo que eras antes. Ya no estás muerto como estabas antes. Ahora tu identidad se refleja porque eres el poema de Dios. El plan de Dios es una culminación. Él no es nada más, cree en mí, te abandono. Cree en mí, a ver cómo te las arreglas. Cree en mí y veamos adelante qué pasa. No, es cree en mí y déjate transformar. Cree en mí y deja que yo trabaje en ti. Deja que yo te vuelva mi poema. Deja que yo te haga a mi manera. Hermano, este es el verdadero compromiso. Por eso, muchos huíamos del Dios verdadero, porque no queremos ser transformados. No queremos compromisos. No queremos cambiar nuestra forma de vivir. Quiero que Dios me siga dejando así como estoy. Al cabo, cuando ya no pueda, lo busco. No te pierdas este camino que Dios ya ha preparado para ti. Y es que, ¿sabes? No tienes que seguir inventando una forma para agradarle. No tienes que seguir fingiendo algo para intentar convencerlo de que te ame. No tienes que engañarlo intentándole ver cosas que tú no eres. Él te ama tal y como eres. Él te ama así como estás. Él te ama en tu condición. Él te ama tal como eres, con tus errores, con tu pasado, con tus heridas, con tu sufrimiento. Dios te ama de esa manera, pero quiere transformarte. No quiere dejarte así, quiere transformarte. ¿Sabes? He ido a buscar lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Y recuerda esto de ahora en adelante. Isaías 1:18. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Por favor, hermanos, todos juntos. Ayúdame a leer lo que dice. Todos juntos. La palabra de Dios dice, todos juntos. Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos. Hermano, date cuenta de esto. ¿Qué es lo que Dios te dice hoy? Ven, pongámonos a cuentas. Ven, yo quiero transformarte. No quiero dejarte así. No quiero que tú sigas viviendo en tu condición. Ven, ponte cuentas conmigo. Y fíjate la transformación. Voy a pasar de tu vida de rojo a blanco. Voy a transformar tu vida de pecador a pecador redimido. Voy a cambiar tu condición de muerte a vivo. Ven, ponte cuentas conmigo. Eso es lo que Dios dice en esta tarde. Y es que de verdad, hermano, por eso es que hoy, si tú algún día te has preguntado si en verdad eres salvo, hoy es el día en el que puedes responderlo. Hoy es el día en el que tú, si ya lo eres, hagas una consagración por la manera equivocada de estar viviendo. Pero hoy, si tú no eres salvo, hoy es el día en el que tú estás aquí, cansado de intentar salvarte a ti mismo. Hoy es el día en el que Dios extiende la mano hacia ti y te dice: ven, ponte a cuentas conmigo. Hermano, hoy quiero que entiendas, la salvación no es porque somos buenos. La salvación es porque reconocemos nuestra situación. La salvación, hermano, la salvación tuvo un costo que tú y yo nunca podremos pagar. Si tú entiendes el verdadero significado de la salvación y ya lo conoces, me gustaría que te pusieras sobre tus pies para que reconozcas que has vivido de una manera equivocada y que hoy te quieres poner a cuentas con Dios. Hoy haz una consagración con Él. Ponte de pie. Pero también, si tú en esta tarde nunca habías reconocido a Jesús como un Salvador, hoy es el día en que le digas: Señor, perdón por mis pecados, perdón por mi forma de vivir, me arrepiento de mi vida. Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Transfórmame. Hoy quiero ser transformado por ti. Hoy las puertas de esa cárcel que te tienen prisionero, hoy están abiertas. Hoy es el día en el que dejas la prisión y empiezas a vivir en libertad, porque en Cristo hay libertad. Hoy es el día, mi querido hermano, que tus acciones no bastan. Hoy es el día en el que reconoces que tu comportamiento no es suficiente. Hoy es el día en el que reconoces que lo que se tuvo que haber hecho, Cristo ya lo hizo y lo pagó en la cruz. ¿Estás cansado de fingir? ¿Estás cansado de aparentar? ¿Estás cansado de intentar agradarle a personas? Al único que le tienes que agradar es al Señor. Y Él te conoce tal y como eres. Déjame orar por ti. Padre, hoy en esta tarde estamos delante de tu presencia. Reconocemos, Padre, que nuestra humanidad, nuestros pensamientos, nuestras acciones nos alejan de ti. Pero hoy es el día en el que reconocemos que tú nos amas sin importar nuestros errores, sin importar nuestros fracasos. Hoy, Padre, te reconocemos como nuestro Salvador, te reconocemos como nuestro Dios. Queremos que nos transformes, queremos que nos renueves.
Queremos, Padre, que entres en nuestra vida y seas tú quien tome el control de ella. Que las puertas de la cárcel mental que hemos levantado sean derrumbadas con tu palabra. Que esa cárcel mental que hemos levantado sea destruida, para que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Padre, que mis hermanos puedan experimentar la verdadera libertad de vivir en tu palabra. Porque, Padre, tú no eres una prisión, tú eres la llave que nos da libertad. Padre, tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestra forma de vivir, pero queremos que la renueves y la transformes. Padre, gracias por esta congregación, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana. Pon ahora en ellos el deseo de que seas tú quien los transforme, que no sea una emoción, que no sea un momento, que no sea solamente una etapa, sino que ahora se vuelva una verdadera forma de vivir. Gracias, en el bello y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.